Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hoy hablaremos de un tema que le asusta al hombre más fuerte, intruso que llegó a la vida del ser humano por elección propia, por su desobediencia, la muerte. Ese será nuestro tema de hoy. Agradecemos la presencia de todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de las redes sociales y a nuestras amigas que nos están acompañando también de manera presencial. Gracias por estar esta noche con nosotros. Es nuestra cuarta noche, ¿verdad? Cuarta noche para nosotros aquí y cuarta noche también para nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Seas bienvenido, bienvenida esta noche y juntos vamos a estudiar este tema que para muchos posiblemente sea nuevo, para otros lo conocen, pero no a la luz de la Biblia. Por eso, la Biblia será el manual que utilizaremos hoy para hablar de este tema, que a ninguno nos gusta hablar o tratar, peor cuando se trata de un ser querido que se tiene que despedirlo. La muerte es el tema que hoy abordaremos en el estudio de esta noche. El curso Enseñanzas de Jesús. Para nuestros amigos que nos acompañan de manera presencial, ellos ya lo tienen en mano y si tú deseas tenerlo, ya sabes lo que tienes que hacer. Comunicarte al número que aparece en pantalla allí en la transmisión. A ese número de celular simplemente envía deseo el curso y una persona se contactará contigo y te harán llegar el curso en la comodidad de tu hogar. Vamos a dar inicio entonces ya a este curso, la muerte. ¿A cuántos de ustedes les asusta? ¿Han despedido ya a seres queridos? ¿Duele o no duele? Nadie quisiera perder un ser querido. Pero lo normal es que los hijos entierren a sus padres. Pero en el día a día son los padres que entierran a sus hijos. Escuché más de una vez decir que lo más doloroso para una madre es perder a un hijo. Y lo más doloroso para un hombre es perder a su esposa cuando está casado. Pues la Biblia dice que cuando se casan son una sola carne. Por eso es que le duele tanto a un hombre perder a su esposa. Pero a una esposa le dolerá tanto perder a su esposo como perder a un hijo. ¿Han escuchado cuando una esposa tiene hijos y al hijo le dice, por ti sería capaz de dar mi vida? Cuando yo no tenía hijos, esa palabra era para mí, de parte de mi esposa. Pero cuando llegaron mis pequeños, ahora cambió las cosas. Ella dice, sería capaz de dar mi vida por ti, pero lo dice a mis hijos. Y uno ya como que queda de lado, ¿no? Como que queda en segundo plano. No debería ser así, por favor. La muerte es un tema que a todos nos asusta. Nadie quisiera pasar por esta experiencia. Sin embargo, las estadísticas son crueles. De 100 personas, las 100 van a morir, tarde o temprano. Si te tocó despedir a un ser querido, recuerda, sencillamente se están adelantando, porque tarde o temprano nosotros también nos iremos. Salvo que Cristo vuelva por segunda vez y muchos esperarán vivos. Los vivos serán transformados y los muertos en Cristo resucitarán transformados. Qué linda experiencia será aquel. Lo tocaremos la próxima semana en otro estudio. Mira lo que dijo Jesús. Jesús vivió en carne propia el dolor de la muerte. Cuando uno de sus grandes amigos que él tuvo en la tierra, Lázaro, le dieron la noticia que había muerto. Cuando tú te enteras las estadísticas, han muerto 30,000 personas producto de la pandemia, pero ninguno de ellos fue un familiar tuyo. Ah, qué pena. Ahí queda todo. Pero si fue uno de tus seres queridos, una de las personas que más amas, te duele. Pero si escuchas de muertes de alguien con quien tú no vives, tú no convives, es más, ni siquiera lo conoces, solamente es un número en la estadística, hablas normal. A Jesús le dolió porque él se encarnó, tomó forma de hombre siendo Dios y sintió todo lo que nosotros sentimos.
Esa es una de las razones fundamentales del por qué a la luz de la Biblia afirmamos que nadie puede entendernos mejor que Jesús, porque todo lo que nosotros sufrimos lo sufrió en carne propia, incluso el de perder un amigo, Lázaro. Pero la Biblia registra que lloró por la pérdida de ese amigo como hombre, pero como Dios le dijo, llévenme donde lo han enterrado. Pues la costumbre de ese tiempo no se habla de un nicho como la costumbre de hoy en día. Te vendemos el tercer, el cuarto, el quinto piso del nicho. Se acostumbraba a enterrar en las cuevas. Ahí incluso se compraba con tiempo. Dice, ¿dónde está? Llevadme. Y la familia le hablan a Jesús y le dice, Jesús, llegaste tarde. Se te avisó a tiempo. Queríamos que llegues para que no lo dejes morir, porque sabemos que si hubiese llegado a tiempo, no hubiese muerto, porque ya conocían el poder que tenía Jesús y de los milagros que él hacía. Y cuando Jesús llegó, dice que ya habían pasado 4 días que Lázaro había muerto. En 4 días, ¿cómo está el cuerpo? Descompuesto. Y cuando él dice, llévenme, ¿dónde lo colocaron a mi amigo? Y seguramente ellos pensaron, quiere despedirse. Y alguien por allí levanta la voz y dice, Jesús, no creo que sea buena decisión, no te recomiendo porque ese cuerpo ya huele mal. Se está descomponiendo. Y qué maravillosa respuesta le dio Jesús. Y le dijo, si crees en el Hijo de Dios, los muertos resucitarán. Llevadme donde está, sacad la piedra. Sacaron la piedra y con una voz potente de amor dijo, Lázaro, ven fuera. El cuerpo en descomposición, el cuerpo que ya olía mal, se puso de pie. Oh, qué maravilla. La evidencia en la Biblia que la muerte para nosotros, Jesús lo llama un sueño. Porque eso es lo que dijo Jesús. Llevadme, mostradme dónde lo colocaron. Voy a despertarlo. Porque Lázaro duerme. Y la Biblia registra que Lázaro resucitó. Y no fue el único que resucitó, porque también tenemos al hijo de la viuda de Naín. También resucitó a la hija de Jairo. Evidencias de que no fue solo uno, porque si fuera solo uno, alguien diría, lo inventaron. Sus amigos dijeron que eso sucedió, pero para que eso no esté en la comidilla del diálogo de las personas, no fue uno, fueron 2, fueron 3. Es más, cuando resucitó, muchos resucitaron. Ahí está la hija de Jairo, otra gran evidencia, cuánto amor tiene para los niños. Él mismo probó la muerte, pero él mismo venció la muerte. Lo que a nosotros nos da garantía de que si morimos vamos a resucitar, porque la Biblia dice, los que mueren en Cristo resucitarán primero y transformados. La garantía de que nosotros volveremos a la vida si es que morimos, no es la muerte de Jesús, es la resurrección de Jesús. Jesús mismo probó en carne propia la muerte, pero lo venció al tercer día. Cuando murió, un viernes por la tarde y un domingo en la mañana, él resucitó. Jesús tiene todas las respuestas al respecto de este intrigante tema. En esta lección aprenderemos lo que la Biblia tiene para nosotros referente a este tema que muchas veces creemos de manera errónea. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo? Porque sencillamente desconocemos a fondo en qué consiste este tema de la muerte. Porque cuando hablamos de Salomón, Eclesiastés, Salomón dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Sería mejor que vayas a una casa de luto que a una casa de fiesta. ¿Por qué mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Porque el que muere descansa ya. Pero el que nace, desconocemos qué vida le tocará vivir. Si será una mujer sufrida, abnegada y a manos de quien morirá. Por eso Salomón dijo, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero nosotros lo entendemos así. Cuando el niño nace, cuando tus nietos nacieron,
¿Lloraste? Posiblemente, pero de alegría. Pero no lloras cuando el nieto muere de la misma manera. ¿Y por qué sucede todo esto? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Porque desconocemos en realidad lo que la Biblia tiene para nosotros en relación a este tema. Y vamos a profundizar su estudio. Mortalidad o inmortalidad. Ahí está el tema. Muchos hoy en día hablan de inmortalidad. ¿Qué enseña esta doctrina de la inmortalidad? Pues uno de los textos conocidos en el Antiguo Testamento es justamente el diálogo de Satanás con nuestra primera madre. Cuando ella le contesta, Dios nos dijo que de todo podemos comer, pero de este no. Y él dijo, si comes, no moriréis. Dios le dijo, si comes, vas a morir. Y la serpiente, o Satanás disfrazado de la serpiente, le dice, si comes, no vas a morir. Vas a ser como Dios. ¿Qué es Dios? Inmortal. ¿Qué le estaba proponiendo a la mujer? Inmortalidad. Y creyó, en vez de creerle, al propio Creador. El alma existe de modo independiente del cuerpo. Eso habla la inmortalidad. Y se nos viene ya un gran evento. ¿Se acuerdan? De pronto hasta ustedes lo celebran. 31 de octubre. Halloween. ¿Qué celebramos allí? ¿Qué hacen las personas cuando van a un cementerio? ¿Qué llevan? ¿Solo flores, velas y alimento? Porque hay más de una historia que dejaron alimento y que al siguiente día no lo encontraron. Pero ¿por qué no lo encontraron? ¿Qué sucedió? ¿Realmente el alma de esta persona se levantó por la noche al amanecer y comió? Y yo tengo una historia y me está viendo mi suegro, que él tiene muchas historias, que justamente él aprovechaba fiestas como estas para comer mejor que cualquier día. Y el familiar que iba al siguiente día pensaba que el alma se había comido, pero era un vivo que estaba con hambre. Luego de la muerte, las personas creen que el cuerpo va a la tierra y el alma va a ciertos lugares. Si la persona es buena, va al cielo. Porque escuché por televisión mi madrecita que me ve desde el cielo porque ella fue buena y como murió, ella ya está en el cielo. Y ella me ve y ella ruega a Dios para que a mí me vaya bien en la tierra aunque me porte mal. Hoy vamos a ver. Si no fue buena, fue más o menos buena, se va al purgatorio, donde con unas cuantas misas va a hacer que Dios perdone y le traslade del purgatorio al cielo. Y si fue totalmente mala, si fue como la suegra, si fue una suegra mala, va directo al infierno a un tormento eterno. Esa es la creencia. Unos van al cielo, otros van al purgatorio, los niños van al limbo, un montón de cosas, y los totalmente malos van directo al infierno. Y los periódicos se prestan para decir, encontraron en tal lugar a 3,000 metros de profundidad, en el corazón de la tierra, escucharon gritos de tormento, de lamento, de personas sufriendo, encontraron la puerta del infierno. Y muchos de nosotros caemos en esos cuentos. ¿Qué más? Otros creen que luego de la muerte el alma va al encuentro con Dios y recibe de inmediato la recompensa de la vida eterna. ¿Por qué adoran a María y por qué piden a María que interceda por ellos? Porque creen que María está en el cielo. Pero María no es la madre de Jesús y por ser la madre de Jesús debería estar en el cielo. Claro, debería, pero no está. ¿Y por qué no está? Porque no hay registro bíblico donde especifique que María resucitó, porque para ir al cielo necesita resucitar, porque no hay alma que después que mueras vaya al cielo. Vamos a hacer un poco de filosofía, vamos a filosofar. Pongamos el ejemplo. Nuestra amiga que nos acompaña tiene un hijo, es un ejemplo nada más. Tiene un hijo de apenas 18 años. Lo normal es que los hijos entierren a sus padres.
Y fue así. Murió. Y como ella fue una gran madre, se fue al cielo. Ahora en el cielo, convertida semejante a un ángel, porque eso es lo que ellos dicen, ya es un ángel. Ella convertida en un ángel en el cielo, viviendo con Dios en el cielo y que tiene la capacidad de ver lo que sucede en la tierra. Imagínense, ella va al cielo, su hijo quedó sufriendo porque su madre murió, él no conoció a su padre, no tiene más hermanos, no tiene familiar alguno, está soltero y se consume en una gran depresión por perder lo único que tenía, su madre. Y producto de la depresión, consume alcohol y luego llegó a las drogas. La pequeña casa de herencia que dejó mamá pronto se convierte en un fumadero. Días tras días, solo fuma, no come. A veces ni siquiera llega a la casa, se queda dormido en las calles. Te pregunto, esa madre que está en el cielo viendo todo, ¿será feliz en el cielo? ¿Sería feliz viendo a su hijo cómo sufre en la tierra? Ilógico. Y en el cielo no habrá infelicidad, en el cielo no habrá llanto, no habrá tormento. Entonces es ilógico pensar que hay una persona que muere, se va al cielo y desde el cielo se convierte en su ángel guardián, porque eso es lo que la gente cree. Por ninguna parte hay lógica. Finalmente están los que creen que después de la muerte física el alma se reconfigura en otro ser. Tal vez tú no lo creas, pero hay otros países que creen. Por ejemplo, los chinos respetan mucho a los animales. Porque para ellos un pequeño bichito que encuentran, ellos no lo van a agarrar como un peruano agarra al bicho y lo revienta con el zapato. Porque ellos dicen, algunos de nuestros ancestros se encarnaron en este pequeño bicho. Y si yo lo mato a mi ancestro. Entonces yo no lo puedo hacer. Irracional, ¿verdad? Pero creen en eso. Que podemos hacerlo, ellos creen. Esto no me gusta a mí. No creo que a ti te guste. O puedes decir, mi lugar favorito para ir a enamorar. Un cementerio, mi lugar favorito para enamorar. No, porque este lugar es sinónimo de tristeza. Este lugar es sinónimo de llanto. Este lugar es sinónimo de perder a nuestros seres queridos, porque los llevamos y los dejamos y no lo volveremos a ver. Y claro que hay dolor en el corazón y hay personas que incluso ni siquiera llegan a superar la pérdida de un ser querido. En cambio, otros sí lo superan. ¿Y qué dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay que llorar por la pérdida de un ser querido, sí, pero no puedes olvidar la esperanza que volverás a verlo cuando Cristo vuelva. Entonces, eso debe ser un consuelo, que si pierdes a un ser querido, no puedes seguir llorando por meses y por años, porque la vida continúa. Así es. El sol vuelve a salir, la noche vuelve a llegar. La vida continúa contigo o sin ti. Si deseas sumergirte en un llanto, en una depresión, es problema tuyo, porque la vida continúa. La vida sigue su rumbo. Y no olvides que tú también vas a seguir ese mismo paso. Primera cosa que nosotros necesitamos saber a la luz de la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y versículo 6 dice, los muertos no tienen conciencia. Los muertos ya no piensan. ¿Qué más? Los muertos o las personas que mueren, según el libro de Job y también algunos textos del Nuevo Testamento, la muerte es un sueño. ¿Qué es un sueño? Un momento inconsciente. ¿Te ha pasado que cuando tú sueñas que estás corriendo, no puedes correr en tu sueño? ¿Sí? Y algo más. ¿Alguno de ustedes alguna vez soñó a colores? ¿Sabías que nuestros sueños son blanco y negro? Nadie sueña a colores, porque los colores son divisados solo por la vista, salvo que sueñes con los ojos abiertos. Y eso no sucede. Los muertos no realizan obra alguna. Entonces, ¿será posible que el 31 de octubre, cuando yo voy y le dejo los guaguas, costumbres en la sierra, saben que es un guagua, ¿no? Un pan en forma de bebé, le colocan los guaguas ahí. Si los muertos no realizan obra alguna,
Entonces no hay forma que ellos salgan a comer. Las ofrendas, exacto. Y que si no llevo mi ofrenda, me van a seguir persiguiendo. Y algunos dicen, la pesadilla. ¿O qué le gustó? Exacto. Y saben que eso es problema de conciencia de la persona, porque no lo dimos lo mejor en vida. Y para aplacar nuestra conciencia hacemos algunas cosas cuando la persona ya no ve, no siente, no oye, no puede realizar obra alguna. Eclesiastés capítulo 9, versículo 6. No tienen sentimientos. Porque la persona tampoco puede ser una persona más, porque todo se convirtió en polvo. ¿De dónde fue tomado el ser humano? Del polvo. Pues del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. El libro de Salmos 115, 17 dice que los muertos no alaban ya a Dios. Vamos a repetirlo conmigo. Los muertos no tienen conciencia. Los muertos, la persona que muere es como un sueño. Las personas no realizan ninguna obra más. Las personas no tienen sentimientos, no expresan emociones. Las personas que mueren vuelven al polvo de donde fueron tomados, y las personas que mueren no alaban más a Dios y a nadie, por supuesto. Y aquí lo vamos a explicar. Vamos a ver primero la parte de abajo. Para conocer mejor qué es la muerte, necesitamos entender qué es la vida, porque es la vida que se generó primero antes que la muerte. Para que exista muerte tiene que haber nacimiento, porque si no hay nacimiento, no hay muerte. Y cuando Dios creó al ser humano, lo creó vivo, no muerto. Le dio vida a los primeros seres humanos. Al varón le creó de barro y a la mujer le creó de hueso. Ese es un tema de familia extraordinario, que solamente entender ese tema, mi matrimonio sería lo mejor. Iniciaremos una serie de temas de familia también. Al inicio, ¿cómo fue? El libro de Génesis nos presenta que cuando Dios tomó la decisión y dijo, hagamos al hombre, Génesis 2:7 dice, Dios tomó el polvo, lo mezcló con agua, hizo lodo, hizo barro, con ese barro hizo un muñeco y a ese muñeco sopló aliento de vida. Y el ser humano se levantó, o el muñeco llegó, se puso de pie y llegó a ser un alma viviente. En ninguna parte del Génesis donde se habla cómo fue creado el hombre, no se expresa diciendo cuando Dios formó al ser humano del barro, luego que formó el muñeco, Dios le colocó un alma. ¿Qué hizo para que el hombre viva? Le sopló. ¿Y dónde le sopló? En la nariz. Porque eso tiene que ver con la vida. Respirar. Mientras respiro estoy vivo. El día que dejo de respirar, estoy muerto. El soplo, el muñeco de barro más el soplo de vida, alma viviente. Pero ¿de dónde se toman muchas personas de un texto aislado que queremos darle una interpretación incorrecta? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, porque la traducción Reina Valera lo tradujo de la siguiente manera, nos metemos en tantos líos. ¿Y cómo lo tradujo? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces ahí está, pastor. Entonces, ¿de qué usted me habla? Si la Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra, es decir, el cuerpo y el alma vuelve a Dios. ¿Cómo fue el principio? Dios le colocó un alma. ¿Qué hizo Dios el momento que le creó al ser humano? Sopló aliento de vida en su nariz. Entonces, si yo creo que hay una separación entre el muñeco de barro y el soplo de vida, entonces yo no puedo hablar que un alma se va al cielo, sino tendría que decir el
cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el soplo de vida vuelve a Dios. Y entonces el cielo estaría lleno de soplos. No tiene sentido. ¿Qué es la muerte entonces? Sencillamente dejar de respirar. Pero ¿qué dicen las personas? Yo, pastor, estuve el momento que murió mi familiar y yo le vi como un humito blanco salió cuando dio el último aliento y le vi cómo salía, porque esa es su alma y se fue al cielo. Si vio algún humito, posiblemente estuvo fumando. ¿Y sabe qué dice Eclesiastés? ¿Qué diferencia hay entre el alma del hombre y el alma de un animal? Entonces, si yo creo que el alma de mi abuela está en el cielo, también tendría que creer que el alma de mi perro que murió también está en el cielo. Excelente. ¿A quién resucitaría si ya están en el cielo? ¿Para qué? ¿Para qué tendría que venir si ya los tiene en el cielo? Es que la creencia es que el alma vivió antes de la formación del cuerpo, que ya estaba en el cielo y que lo que hizo Dios es simplemente para mandarle a la tierra, le dio un cuerpo al alma que ya existía en el cielo y le puso a andar en la tierra. Pero lo que la Biblia, Génesis, dice que cuando Dios formó al hombre, solo sopló aliento de vida, le dio el don de la vida, se puso de pie y caminó. ¿Qué es lo que sucede entonces con la muerte? Un pequeño ejemplo. Una lámpara apagada. Le conecto a la energía y la lámpara se prende, da luz. Yo desconecto y la lámpara se vuelve a apagar. Cuando yo le conecto, se vuelve a prender. Ahora yo te pregunto, si la lámpara fue conectado y se prendió, cuando yo desenchufo, ¿qué regresa al foco apagado? Nada, no regresa nada. Simplemente se desconecta de una energía, sigue siendo foco, solo que ahora está apagada. No regresa nada a Dios. Es una forma de expresión de parte de Salomón, porque Eclesiastés es un libro de reflexión en los últimos días de Salomón. Él reflexionó en relación a la muerte y a la vida. Yo no puedo hacer teología de un texto aislado, porque si quiero conocer qué es la muerte, tengo que entender qué es la vida, y para eso no puedo ir a Eclesiastés, tengo que ir a Génesis, porque es el origen, porque allí está cómo fue creado el hombre, cómo fue formado el hombre. Yo no puedo hacer teología de un texto aislado y que solamente fue una reflexión del escritor en el final de sus días, donde estaba reflexionando entre la vida y la muerte. El problema grande es que nosotros cuando escuchamos alma, tenemos el autoconocimiento o el preconcepto que alma es un ser que camina fuera del cuerpo, capaz de visitar a las personas, capaz de levantarse y comer, o capaz de irse al cielo y convertirse en un ángel que va a velar por una persona que está en la tierra. ¿Y sabe quién inventó todo eso? La Iglesia Católica. Y en sus inicios, duele decirlo, pero fueron inventados para lucrar con la fe de las personas. Porque por una misa por muertos cobraban. No sé si hasta ahora cobrarán. ¿Y qué dicen ellos? Si es que la persona fue más o menos buena, está en el purgatorio. ¿Qué tenemos que hacer? Misa para que Dios le perdone y lo lleve al cielo. Porque si no hacemos la misa del purgatorio, puede pasar al infierno y sufrir para siempre. Y vamos a seguir estudiando. Cuando hablamos del tema de la muerte, mira lo que dice el libro de Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra, está hablando de una segunda y de una tercera. Lo vamos a ver la próxima semana. No hay necesidad de ahondar esto, porque los que resucitan cuando Cristo viene por segunda vez, van a resucitar los que murieron en Cristo. Y los que no murieron en Cristo resucitarán en la tercera venida de Cristo después del milenio del que habla el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22. Hubo una primera, habrá una segunda y habrá una tercera venida.
Y la recomendación es que si mueres, formes parte de la segunda resurrección y no de la tercera, porque la segunda es para vida eterna y la tercera es para muerte eterna. Tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué cosa? No dice de los que murieron, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué otros? Los que no creen que habrá resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los que murieron en Cristo. Si creemos, dice Pablo, que Jesús murió y resucitó, entonces no tenemos por qué entristecernos, porque los que se entristecen son aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no creen en la resurrección, aquellos que no creen en Jesús. Porque la Biblia dice que Dios traerá a los que murieron en Jesús, los traerá de regreso, resucitarán. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que hablábamos anoche, habrá un grupo de personas que nunca morirán porque lo esperarán vivos, porque en su tiempo, porque en su periodo de vida, Cristo regresará por segunda vez. Qué benditos seríamos nosotros, bienaventurados, si es que en nuestro tiempo viene Jesús. Nunca experimentaríamos la muerte. Pero mira lo que dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en él. Porque primera Tesalonicenses 4:16, 13 al 15 o al 16 dice, los muertos en Cristo resucitarán. Si alguien murió por un accidente despedazado, resucitará completo. Si alguien murió con un cáncer que perdió alguna parte de su cuerpo, resucitará completo. Si alguien murió paralítico, volverá a la vida completo, sano, saltando. Si alguien murió con una vista que perdió por algún accidente, volverá con las dos vistas, porque todo lo degenerado, porque todo lo que se perdió, se nos dará. Y saldremos para vida eterna y ya no habrá pecado en nosotros, ni siquiera tendencia a lo malo, porque seremos transformados. Apocalipsis 1:18, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Se acuerdan la pelea por el televisor entre hermanos? Que yo quiero ver mi programa, yo quiero ver mi programa, se pelean entre ellos y papá llega y dice, yo tengo el control. Y yo no lo doy a nadie. ¿Quién va a poder ver televisión? El que tiene el control. Dios dice, yo tengo la llave. O sea, yo hago lo que quiero, porque yo tengo la llave. Y si yo tengo ¿la llave de qué? De la muerte. Entonces, si yo tengo la llave, yo traigo a vida a los que yo quiero. ¿Y a quiénes traerá a vida? ¿A quiénes traerá a resurrección? A los que murieron en Cristo. Esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Léelo en tu Biblia. Primera Tesalonicenses, desde el 13 hasta el 18. Allí está. ¿Cuál es el consuelo que tenemos que tener cuando un ser querido muere? El libro de Apocalipsis, capítulo 21, 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Interesante, ¿dónde no habrá dolor? En el cielo. Entonces, ¿cómo una madre que muere podría ir al cielo y seguir viendo a su hijo que sufre en la tierra? El ejemplo al iniciar. Si en el cielo ya no habrá dolor.
porque también sería inhumano estar en el cielo mirando todo lo que sufre su hijo en la tierra y no sentir dolor. Tampoco sería justo. Y en el cielo no habrá llanto, no habrá dolor. Por tanto, dice, estas promesas deben ayudarte a tener consuelo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? Para Jesús, ¿qué es la muerte? Un sueño. Un sueño, un estado donde no piensas, no razonas, no odias, no amas, no tienes necesidad alguna. Es un sueño, un estado de inconsciencia. Entonces, en términos sencillos, cuando una persona muere, ¿qué sucede? Ninguna otra cosa que no sea dejar de respirar. ¿Qué sucedió cuando Dios creó? Sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se puso de pie y llegó a ser un alma viviente. Pero cuando muere, simplemente deja de respirar y allí queda. Eso quiere decir que no deberíamos de tener miedo ir a los cementerios pensando que hay almas allí, porque si yo voy a las 3 de la mañana a un cementerio, la Biblia dice, más deberíais tener miedo a los vivos, porque los muertos no pueden hacer absolutamente nada porque están muertos, pero los vivos sí. Pero ¿quién se encargó de hacernos creer que podrían andar por allí vagando, que podrían ir al limbo, que podrían ir al cielo o que simplemente podrían ir al infierno? El mismo que le mintió a Eva diciéndole que si come no iba a morir, aunque Dios le dijo que si comes, de cierto morirás. La inmortalidad es un engaño de Satanás a las personas y un negocio redondo para muchas personas que supuestamente hacen regresar a sus seres queridos y que pueden dialogar. Pero yo lo escuché, era su voz de mi padre que vino, porque fui a una medium y ella hizo regresar a mi ser querido. Yo conversé, lo escuché su voz. Entonces, ¿quién fue? Satanás. Satanás. Porque tiene poder al punto, Mateo 24, que asemejará una segunda venida de Cristo, solo que su segunda venida será en un lugar específico. Pero la segunda venida verdadera de Cristo, todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. En las nubes de los cielos y todo ojo lo verá. Y finalizamos. Si en ocasiones de la muerte un alma o un espíritu consciente dejase inmediatamente el cuerpo y fuese al cielo, al infierno o se reencarnara, entonces, ¿qué sería de los que murieron y ya resucitaron? Como lo que hablamos, Lázaro, la hija de el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde dice que ellos que volvieron de la muerte, que contaron que si fueron al limbo, que si fueron al cielo? Porque si sería cierto que Lázaro, perdón, la persona buena que muere va al cielo, Dios sería injusto a un hombre que está en el cielo regresarle para hacerle vivir otra vez en la tierra. Y todavía para que muera de nuevo, porque Lázaro volvió a morir. Sería injusto de Dios hacerle bajar del cielo y decirle, mira Lázaro, discúlpame, pero todavía no puedes estar allí, por esta vez vas a volver a bajar y de ahí volverás a subir. No tiene sentido, no tiene lógica, de ninguna manera. La hija de Jairo, imagínese una niña, ¿por qué no dejarla en el cielo? ¿Por qué traerle a la vida, nuevamente a la tierra, sabiendo que después va a volver a morir? Porque volvió a morir, porque ahora ya no la conocemos, porque ya murió, porque pasó muchos años atrás. Es más, todo está descompuesto, está hecho polvo. Lo último es el cráneo y los cabellos, pero cuando pasan muchos años, igual todo llega a descomponerse. Ellos están hechos polvo y Dios sería injusto de hacerles descender del cielo para volver a traerlos a la tierra, a una tierra de llanto, a una tierra de sufrimiento, a medio de violencia, a medio de pandemia. Sería injusto. Entonces, frente a esta doctrina
que la Biblia nos presenta, hay necesidad de tomar decisiones. Debemos aceptar las Santas Escrituras como la infalible revelación de Dios. Ningún cristiano crecerá en gracia sin el hábito de la lectura y la obediencia a las enseñanzas del libro de Dios, la Santa Biblia. ¿Por qué entonces tendría que seguir creyendo los cuentos de las abuelas a creer un escrito está en la palabra de Dios? Porque esos cuentos de que comen, de que salen, de que sufren en el infierno, yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia, salvo algunos libros escritos por hombres, pero que no fueron inspirados por Dios, escritos como un cuento, como una novela, como una obra, nada más. Y pues el libro por excelencia al que debemos de ir cada vez que tenemos alguna duda es este libro. ¿Y cuál es la primera decisión a tomar esta noche? Comprendo que la muerte es un sueño o un estado de inconsciencia, lo que usted manifestó, y que los muertos nada saben ni pueden relacionarse con los vivos. No pueden. Está muerto. Tercero, segundo, entiendo que Dios tiene solución para todos los problemas, incluso para la muerte. Por eso nos prometió la vida eterna en ocasión de la venida o la segunda venida de Jesús. ¿Crees en eso? Y la tercera decisión a tomar. Deseo, con Jesús morando en mi corazón, prepararme para la vida eterna. Cuando una persona muere, ¿qué sucede? Duerme, porque dejó de respirar. ¿Y qué dice Pablo? Hay que llorar hasta el cansancio y deprimirnos y decir también quiero morir. Pablo dice, eso es cuando no tienes esperanza. ¿Esperanza en qué? En que Cristo vuelve por segunda vez y el ser querido al que despediste, al que le dijiste hasta luego o hasta pronto, volverá a la vida, se volverán a abrazar para nunca más volver a separarse. La inmortalidad erróneamente que predica Satanás a través de sus seguidores será verdad, pero cuando Cristo regrese por segunda vez, la muerte sea destruido y también Satanás y el ser humano vuelva a ser inmortal tal como fue creado al principio. Porque la muerte es un intruso en la vida del ser humano. Hoy te invito a ti que nos estás acompañando también a través de la transmisión y las redes sociales. Acepta lo que la Biblia enseña, no lo que los hombres enseñan. Porque la Biblia dice que los muertos nada saben, no alaban, no piensan, están en un estado de inconsciencia. Y la Biblia dice que si perdiste un ser querido y si murió en Cristo y tú mientras estás vivo aceptas a Cristo, Cristo vuelve para resucitar al ser querido que perdiste, para que se vuelvan a juntar y vivan juntos por siempre y nunca más se separen. Si crees eso, bienaventurado seas. Allí donde estás, inclina la cabeza para orar. Amado Padre, agradecidos estamos por regalarnos este momento maravilloso de abrir tu palabra para, Señor, hacernos entender de esta doctrina que ha sido tan tergiversada y que Satanás ha ganado tanto terreno hablando de la inmortalidad y de un sufrimiento después de la muerte. Pero tú, Señor, a la luz de tu palabra, hoy nos has ayudado a entender que la muerte simplemente es un intruso en la vida de nosotros, tus hijos. La muerte es un sueño, es un estado de inconsciencia, que el muerto nada sabe, nada puede hacer. Pero ayúdanos también a recordar tu bendita promesa de que vuelves por segunda vez. Y si lloramos por la pérdida de un ser querido, tenemos la esperanza de volverlos a ver, de volverlos a abrazar y nunca más separarnos. Gracias por esa linda promesa y seguros de que será una realidad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.